Cuentos de otro mundo presenta El secreto de las profundidades, la historia oculta de una civilización submarina. Un hombre quiso llegar al fondo del mar. Su nombre era Rodrigo y era un biólogo marino apasionado por la vida submarina. Desde pequeño soñaba con explorar las profundidades del océano y descubrir los secretos que se esconden en ellas. Un día, tuvo la oportunidad de participar en una expedición científica cuyo objetivo era utilizar un submarino especial que puede soportar una enorme presión de agua. Sin dudarlo, Rodrigo se inscribió y preparó para la aventura de su vida. El día de la partida, Rodrigo subió al submarino con otros dos compañeros, Valentina, experta en el uso de la nave, y Sebastián, un fotógrafo que debía documentar el viaje. Los tres se pusieron sus trajes y cascos y subieron al vehículo. El submarino comenzó a descender lentamente a través del agua azul. Rodrigo miró por la ventana, asombrado y conmovido. Vio pasar peces de colores, corales, algas y otras especies marinas. Cada vez que bajaban, el paisaje se volvía más oscuro y misterioso. Rodrigo miró el indicador de profundidad y se sorprendió de lo lejos que habían llegado. Ya habían cruzado 1000 metros, luego 2000, luego 3000. El submarino seguía cayendo gracias al diseño avanzado de Valentina. A 4000 metros, Rodrigo vio algo que llamó su atención. Había una luz brillante que salía de una grieta en el fondo del mar. Le pareció extraño y le pidió a Valentina que se acercara para investigar. Valentina estuvo de acuerdo y dirigió el submarino hacia la fuente de luz. Sebastián preparó su cámara para disparar. Los tres jadearon mientras se acercaban. Lo que vieron fue increíble. Era una ciudad submarina, construida con materiales desconocidos y decorada con luces de colores. El centro contaba con edificios, calles, plazas y hasta un magnífico palacio. Pero lo más sorprendente era que la ciudad estaba habitada por seres humanos. Sí, gente. Pero no eran como ellos. Tenían la piel azulada, ojos grandes y hermosos, orejas puntiagudas y manos y pies palmeados. Llevaban joyas hechas de perlas y corales. Se movían con gracia y destreza a través del agua. Rodrigo no podía creer lo que veía. Era como si hubiera descubierto una civilización perdida, una raza escondida bajo el mar. Se preguntó quiénes eran, cómo vivían, qué idioma hablaban. Quería saber más sobre ellos. Pero antes de que pudiera hacer nada, una alarma sonó en el submarino. Valentina miró el panel de control y se alarmó. El submarino estaba perdiendo presión y tenía una fuga en el casco. Tenían que subir a la superficie cuanto antes o se hundirían. Rodrigo se sintió frustrado y desilusionado. No quería irse sin conocer a esas magníficas criaturas. Quería quedarse con ellos y aprender sobre su cultura. Pero sabía que no tenía elección. Tenía que volver a su mundo. Así que se despidió con la mirada de la ciudad submarina y sus habitantes que los observaban con curiosidad y asombro. Luego le dijo a Valentina que subiera el submarino lo más rápido posible. El submarino comenzó a elevarse a través del agua oscura. Rodrigo miró por la ventana con tristeza y nostalgia. Se preguntó si alguna vez volvería a ver este lugar mágico y emocionante. Pero cuando el submarino estaba a punto de salir del agua, algo los detuvo. Había una red gigante que los atrapó y los tiró. Rodrigo, Valentina y Sebastián se sobresaltaron y se preguntaron quién los había atrapado. Luego vieron que la red estaba atada a un enorme barco que flotaba en el agua. Era un barco militar, lleno de armas y soldados. Rodrigo reconoció el símbolo que llevaba en el costado, era el de una organización secreta que se dedicaba a robar tecnología y recursos del mar. Rodrigo se dio cuenta de que habían caído en una trampa. Alguien los estaba observando y sabía de la existencia de la ciudad submarina. Querían apoderarse de ella y de sus habitantes. Rodrigo sintió una rabia y una impotencia inmensas. Pero no se iba a rendir tan fácil. Tenía que hacer algo para salvar a sus amigos y a las criaturas marinas. Tenía que escapar del barco y volver a la ciudad submarina.
tenía que avisarles del peligro que corrían. Así que se armó de valor y buscó la manera de salir del submarino. Vio que había una trampilla de emergencia en el techo. Lo abrió con cuidado y salió. Estaba en la cubierta de un barco rodeado de enemigos. Rodrigo se escondió detrás de los barriles y esperó el momento adecuado para actuar. Vio que había un bote a su lado. Pensó que podría usarlo para escapar del barco y volver al agua. Pero antes de eso, tenía que liberar a Valentina y Sebastián. No podía dejarlos. Así que se acercó sigilosamente al submarino y abrió la puerta principal. Les hizo una señal a sus compañeros para que salieran. Valentina y Sebastián entendieron el plan de Rodrigo y salieron del submarino con rapidez. Los tres corrieron hacia el bote inflable y lo soltaron del barco. Luego saltaron dentro y lo inflaron con una bomba. El bote se llenó de aire y empezó a flotar sobre el agua. Rodrigo cogió unos remos y empezó a remar hacia la ciudad submarina. Valentina y Sebastián lo ayudaron con fuerza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los soldados se dieran cuenta de lo que habían hecho. Empezaron a dispararles desde el barco con rifles y lanzagranadas. Las balas y las explosiones caían cerca del bote, haciendo olas gigantes. Rodrigo, Valentina y Sebastián se agacharon para evitar los disparos. El bote se balanceaba peligrosamente por el movimiento del agua. Rodrigo temía que se hundiera o se rompiera. Pero entonces vio algo que le dio esperanza. Era una sombra enorme que se movía bajo el agua, cerca de ellos. Era un dragón marino, uno de los guardianes de la ciudad submarina. Rodrigo recordó haber visto uno cuando bajaron al fondo del mar. Era una criatura majestuosa, con escamas verdes, alas azules, cuernos dorados y ojos rojos. Tenía el tamaño de un avión y podía lanzar fuego por la boca. El dragón marino emergió del agua con un rugido ensordecedor. Se elevó sobre el bote inflable y miró al barco militar con furia. Luego abrió la boca y lanzó una llamarada de fuego que incendió el barco. Los soldados gritaron de terror y saltaron al agua para salvarse. El barco se convirtió en una bola de fuego que se hundió lentamente en el mar. El dragón marino había vencido al enemigo. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron boquiabiertos por lo que acababan de ver. No podían creer que el dragón marino los hubiera salvado. Se sintieron agradecidos y aliviados. El dragón marino se acercó al bote inflable y los miró con curiosidad. Rodrigo le sonrió y le dio las gracias. El dragón marino le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Luego los cogió con cuidado con sus garras y los llevó hacia la ciudad submarina. Rodrigo se sintió feliz y emocionado. Había logrado escapar del barco y volver al fondo del mar. Había conocido a un dragón marino y se había hecho amigo de él. Había salvado a la ciudad submarina y a sus habitantes. Valentina y Sebastián también estaban impresionados y contentos. Habían vivido una aventura increíble y habían visto cosas maravillosas. Habían sobrevivido al ataque y habían sido rescatados por un dragón marino. Habían descubierto una civilización secreta bajo el mar. El dragón marino los llevó volando sobre el agua hasta llegar a la entrada de la ciudad submarina. Era una gran puerta de metal que se abría con un código. El dragón marino introdujo el código con sus garras y la puerta se abrió. El dragón marino entró en la ciudad submarina con el bote inflable en sus garras. Rodrigo, Valentina y Sebastián vieron cómo la luz y el color volvían a iluminar el paisaje. Vieron los edificios, las calles, las plazas y el palacio. Vieron a los habitantes del mar, que los miraban con sorpresa y admiración. El dragón marino los llevó hasta el palacio y los dejó en el suelo. Luego les hizo una reverencia y se marchó. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron solos frente al palacio. No sabían qué hacer ni qué esperar. Entonces salió del palacio una figura imponente. Era un hombre alto y musculoso, con la piel azulada, los ojos grandes y brillantes, las orejas puntiagudas y las manos y los pies palmeados. Llevaba una túnica blanca y una corona de oro. Era el rey de la ciudad submarina.
El rey se acercó a Rodrigo, Valentina y Sebastián y los saludó con una voz profunda y melodiosa. Bienvenidos a Talasia, la ciudad perdida bajo el mar. Soy Niries, el rey de los talasianos. He sabido de vuestra hazaña y os estoy muy agradecido. Habéis salvado a mi pueblo de un gran peligro. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron sin palabras. No podían creer lo que oían. Estaban en Talasia, la mítica ciudad que se creía desaparecida hace miles de años. Estaban ante Niries, el dios del mar. Rodrigo se armó de valor y le respondió al rey. Majestad, es un honor conocerlo. Somos Rodrigo, Valentina y Sebastián, unos científicos que veníamos a explorar el fondo del mar. No sabíamos de la existencia de su ciudad ni de su pueblo. Nos hemos quedado fascinados por lo que hemos visto. Niries le sonrió con benevolencia. Lo sé, lo sé. He leído vuestras mentes y he visto vuestras intenciones. Sois unos seres curiosos e inteligentes que buscáis el conocimiento y la verdad. Os admiro por ello. Luego les hizo un gesto para que lo siguieran. Venid conmigo. Os invito a entrar en mi palacio. Os contaré la historia de mi pueblo y os mostraré los secretos de mi ciudad. Os ofreceré un banquete digno de reyes y os daré un regalo especial. Rodrigo, Valentina y Sebastián no podían rechazar tal invitación. Así que siguieron al rey Niries hacia el interior del palacio. Estaban ansiosos por saber más sobre Talasia y los talasianos. El palacio de Niries era una maravilla arquitectónica. Estaba construido con un metal brillante y resistente que reflejaba la luz de las lámparas de cristal. Tenía columnas, arcos, cúpulas y estatuas que mostraban la belleza y el poder de los talasianos. Tenía salones, jardines, fuentes y piscinas que invitaban al descanso y al placer. Niries los llevó a un gran salón donde les esperaba una mesa llena de manjares. Había frutas, verduras, quesos, panes, pasteles y dulces de todos los colores y sabores. Había pescados, mariscos, carnes y aves cocinados con especias y salsas exquisitas. Había vinos, zumos, infusiones y licores que deleitaban el paladar. Niries les dijo que se sentaran y que comieran todo lo que quisieran. Les dijo que eran sus invitados de honor y que merecían lo mejor. Les dijo que disfrutaran del banquete y que luego les hablaría de su historia. Rodrigo, Valentina y Sebastián se sentaron y empezaron a comer con apetito. Estaban hambrientos después de la aventura y la comida les pareció deliciosa. Se sirvieron de todo lo que había en la mesa y lo probaron con gusto. Se sorprendieron de lo bien que sabía todo. Mientras comían, charlaron con Niries sobre sus vidas y sus intereses. Le contaron cómo habían llegado al fondo del mar y qué habían visto en el camino. Le preguntaron sobre su ciudad y su pueblo. Le expresaron su admiración y su respeto. Niries les escuchó con atención y les respondió con amabilidad. Les contó que su ciudad era la más antigua y la más avanzada del mundo. Les contó que su pueblo era descendiente de los dioses del Olimpo. Les contó que habían vivido en paz y armonía durante milenios. Pero también les contó que habían sufrido una gran tragedia. Les contó que hace unos 10.000 años una guerra estalló entre los talasianos y los humanos de la superficie. Les contó que los humanos eran codiciosos y violentos y que querían conquistar Talasia y robar sus riquezas. Que los talasianos se defendieron con valor y sabiduría, pero que fueron traicionados por uno de los suyos. Les contó que ese traidor era un hechicero llamado Coralum, que se alió con los humanos y les reveló los secretos de Talasia. Les contó que Coralum usó su magia para provocar un cataclismo que hundió la ciudad bajo el mar y que muchos talasianos murieron ahogados o aplastados por las ruinas. Que solo unos pocos sobrevivieron gracias a la intervención de los dioses. Que los dioses se apiadaron de los talasianos y les dieron el don de respirar bajo el agua. Y que los dioses también les dieron el poder de controlar el agua y el fuego. Les contó que los dioses les encargaron proteger el mar y sus criaturas. Y que desde entonces los talasianos habían vivido aislados del mundo exterior, ocultando su existencia a los humanos.
Les contó que habían reconstruido su ciudad y su cultura, manteniendo sus tradiciones y sus valores. Y que además habían prosperado y evolucionado, alcanzando un nivel de desarrollo superior al de los humanos. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron fascinados por lo que escucharon. No podían creer la historia que les había contado Niries. Era una historia increíble, llena de mitos y leyendas. Era una historia trágica, pero también esperanzadora. Rodrigo le preguntó a Niries cómo era posible que nadie supiera de su existencia. ¿Cómo era posible que nadie hubiera encontrado su ciudad o su pueblo? Niries les explicó que Talasia estaba protegida por un campo de fuerza invisible que impedía que los sonares la detectaran. Les explicó que Talasia también estaba protegida por un hechizo que hacía que los humanos se olvidaran de ella si la veían. Les explicó que Talasia solo se revelaba a aquellos que eran dignos de conocerla. Rodrigo, Valentina y Sebastián se sintieron halagados y afortunados. Se dieron cuenta de que habían sido elegidos por Talasia para ser sus testigos y sus amigos. Se dieron cuenta de que habían vivido una experiencia única e irrepetible. Niries les dijo que habían terminado el banquete y que era hora de mostrarles los secretos de su ciudad. Les dijo que les iba a dar un regalo especial que les permitiría explorar Talasia con libertad y que les daría unas pulseras mágicas. Les entregó unas pulseras de metal con unos símbolos grabados. Les dijo que se las pusieran en las muñecas y que las activaran con un toque. Que las pulseras les darían el poder de respirar bajo el agua, de comunicarse con los talasianos y de controlar el agua y el fuego. Rodrigo, Valentina y Sebastián se pusieron las pulseras y las activaron. Sintieron una sensación extraña y maravillosa. Sintieron que podían respirar bajo el agua sin problemas. Que podían entender el idioma de los talasianos sin dificultad. Que podían mover el agua y el fuego con su voluntad. Niries les felicitó por haber recibido las pulseras. Les dijo que eran un símbolo de su amistad y de su confianza. Que eran unos privilegiados por tenerlas. Que podían usarlas para visitar Talasia y sus maravillas. Luego les hizo un gesto para que lo siguieran. Los llevó a una gran piscina donde había varios delfines esperándolos. Les dijo que los delfines eran sus amigos y sus guías y que los delfines los llevarían a conocer Talasia. Rodrigo, Valentina y Sebastián se acercaron a los delfines y los acariciaron. Los delfines les hicieron unos sonidos amistosos y les invitaron a subirse a sus lomos. Rodrigo, Valentina y Sebastián se subieron a los delfines y se prepararon para la aventura. Niries les deseó buena suerte y les dijo que los esperaba en el palacio cuando terminaran su recorrido. Luego les dio la señal de partida y los delfines se lanzaron al agua con ellos. Rodrigo, Valentina y Sebastián se sumergieron en el agua con los delfines. Vieron cómo la ciudad submarina se abría ante sus ojos. Vieron las calles, las plazas, los edificios, las fuentes, los jardines, las esculturas, los murales, los templos, las bibliotecas, los museos, los teatros, los mercados, las escuelas, los laboratorios, las fábricas, los parques, los estadios, los zoológicos, los acuarios. Vieron a los habitantes del mar, que los saludaban con alegría y respeto. Vieron a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Vieron a hombres y mujeres. Vieron a artistas, científicos, maestros, médicos, comerciantes, deportistas, agricultores, artesanos. Vieron la vida y la cultura de Talasia. La belleza y la sabiduría de Talasia. La paz y la armonía de Talasia. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron maravillados por todo lo que veían. Se sentían como si estuvieran en un sueño o en un cuento de hadas. Se sentían como si hubieran viajado a otro mundo o a otra época. Los delfines los llevaron por toda la ciudad, mostrándoles los lugares más importantes y más interesantes. Les explicaron con sus sonidos y sus gestos el significado y la historia de cada cosa que veían. Les hicieron preguntas y les dieron respuestas. Les hicieron bromas y les dieron cariño. Rodrigo, Valentina y Sebastián se divirtieron y se emocionaron con los delfines. Se hicieron amigos de ellos y les tomaron confianza.
Se comunicaron con ellos usando sus pulseras mágicas. Se sintieron cómodos y felices con ellos. Los delfines los llevaron a ver el templo de Niries, donde había una gran estatua del dios del mar. Les contaron que el templo era el lugar más sagrado de Talasia, donde se rendía culto y se pedía protección al dios. Les contaron que el templo también era el lugar donde se guardaba el orbe de Talasia, un objeto mágico que era la fuente de poder y de vida de la ciudad. Los delfines los llevaron a ver la biblioteca de Talasia, donde había miles de libros antiguos y modernos. Les contaron que la biblioteca era el lugar más sabio de Talasia, donde se conservaba y se transmitía el conocimiento y la cultura de los talasianos. Les contaron que la biblioteca también era el lugar donde se guardaba el mapa de Talasia, un objeto mágico que mostraba la ubicación y el estado de la ciudad. Los delfines los llevaron a ver el Museo de Talasia, donde había cientos de objetos artísticos y científicos. Les contaron que el museo era el lugar más creativo de Talasia, donde se exhibía y se admiraba el arte y la ciencia de los talasianos. Les contaron que el museo también era el lugar donde se guardaba el espejo de Talasia, un objeto mágico que reflejaba el pasado y el futuro de la ciudad. Los delfines los llevaron a ver el teatro de Talasia, donde había una gran escena y un gran público. Les contaron que el teatro era el lugar más divertido de Talasia, donde se representaban y se disfrutaban las obras y las comedias de los talasianos. Que el teatro también era el lugar donde se guardaba la máscara de Talasia, un objeto mágico que cambiaba la apariencia y la personalidad de quien la usaba. Los delfines los llevaron a ver el mercado, donde había muchos puestos y muchas personas. Les contaron que el mercado era el lugar más animado de Talasia, donde se vendían y se compraban los productos y los servicios de los talasianos. Les contaron que el mercado también era el lugar donde se guardaba la moneda de Talasia, un objeto mágico que valía más que cualquier otra cosa en el mundo. Los delfines los llevaron a ver la escuela de Talasia, donde había muchos niños y muchos maestros. Les contaron que la escuela era el lugar más educativo de Talasia, donde se enseñaba y se aprendía todo lo que un talasiano debía saber. Les contaron que la escuela también era el lugar donde se guardaba el diploma de Talasia, un objeto mágico que certificaba las habilidades y las virtudes de quien lo obtenía. Los delfines los llevaron a ver el laboratorio de Talasia, donde había muchos aparatos y muchos científicos. Les contaron que el laboratorio era el lugar más innovador de Talasia, donde se investigaba y se experimentaba todo lo que un talasiano podía hacer. Les contaron que el laboratorio también era el lugar donde se guardaba el invento de Talasia, un objeto mágico que podía hacer cualquier cosa que uno imaginara. Los delfines los llevaron a ver la fábrica de Talasia, donde había muchas máquinas y muchos trabajadores. Les contaron que la fábrica era el lugar más productivo de Talasia, donde se fabricaba y se distribuía todo lo que un talasiano necesitaba. Les contaron que la fábrica también era el lugar donde se guardaba el robot de Talasia, un objeto mágico que podía hacer cualquier trabajo que uno le ordenara. Los delfines los llevaron a ver el parque de Talasia, donde había muchas plantas y muchos animales. Les contaron que el parque era el lugar más natural de Talasia, donde se cuidaba y se respetaba la naturaleza y sus criaturas. Les contaron que el parque también era el lugar donde se guardaba la flor de Talasia, un objeto mágico que podía curar cualquier enfermedad que uno tuviera. Los delfines los llevaron a ver el estadio de Talasia, donde había muchas pistas y muchos deportistas. Les contaron que el estadio era el lugar más deportivo de Talasia, donde se practicaba y se competía en todo tipo de deportes acuáticos. Les contaron que el estadio también era el lugar donde se guardaba la medalla de Talasia, un objeto mágico que podía aumentar cualquier habilidad física que uno poseyera. Los delfines los llevaron a ver el zoológico de Talasia, donde había muchas jaulas y muchos animales exóticos. Les contaron que el zoológico era el lugar más curioso de Talasia, donde se observaba y se estudiaba a las especies más raras y maravillosas del mar. Les contaron que el zoológico también era el lugar donde se guardaba la llave de Talasia, un objeto mágico que podía abrir cualquier cerradura que uno encontrara. Rodrigo, Valentina y Sebastián se quedaron asombrados por todo lo que vieron. Se sintieron como si hubieran visto lo mejor y lo más increíble del mundo.
Se sintieron como si hubieran aprendido mucho y disfrutado más. Los delfines los llevaron de vuelta al palacio de Niries, donde les esperaba el rey. Les preguntó cómo les había ido el recorrido y qué les había parecido la ciudad. Les dijo que esperaba que les hubiera gustado y que hubieran pasado un buen rato. Rodrigo, Valentina y Sebastián le agradecieron al rey por haberles mostrado los secretos de su ciudad. Le dijeron que les había encantado y que habían vivido una experiencia inolvidable. Le dijeron que nunca olvidarían lo que habían visto y lo que habían aprendido. Niries les dijo que se alegraba de oír eso. Les dijo que a ellos también les habían gustado y que habían sido unos huéspedes ejemplares que nunca olvidaría lo que habían hecho y lo que habían compartido. Luego les dijo que era hora de despedirse, que tenían que volver a su mundo y a su vida. Les dijo que no podían quedarse en Talacia ni revelar su existencia a nadie y que era por su seguridad y por la suya. Rodrigo, Valentina y Sebastián se sintieron tristes y decepcionados. No querían irse ni separarse de Talacia ni de los talacianos. No querían perder lo que habían encontrado ni olvidar lo que habían vivido. Pero entendieron las razones del rey y aceptaron su decisión. Sabían que no podían quedarse en Talacia ni revelar su existencia a nadie. Sabían que era por su seguridad y por la suya. Así que se despidieron del rey con respeto y cariño. Le dijeron que esperaban volver a verlo algún día. Le dijeron que siempre lo recordarían con gratitud y admiración. Niries les devolvió el saludo con respeto y cariño y les aseguró que siempre serían bienvenidos en Talacia. Les recordó que aunque debían partir, el vínculo que habían creado entre sus dos mundos nunca se rompería. Les prometió que velaría por su seguridad y que su recuerdo perduraría en el corazón de los talacianos. Después de despedirse del rey, Rodrigo, Valentina y Sebastián se dirigieron hacia la gran plaza de la ciudad. Allí, se encontraron con sus nuevos amigos talacianos, quienes los rodearon con afecto y tristeza en sus ojos. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.